tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Por cuál arranco? No, vamos a arrancar por la buena. Existe la posibilidad de ser un vencedor en la vida, en lo que te toca vivir, en todas las áreas de tu existencia. Pero también tenés la posibilidad de ser, ¿qué cosa? Vencido. Y entonces yo quiero hablar de lo que es ser un vencedor y de lo que es ser vencido. De lo que es vencer y lo que es que te venzan. Y como yo sé que todos los aquí presentes, por algún momento de nuestra vida hemos pasado por las 12 instancias, creo que usted se va a sentir completamente identificado con esta palabra. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Y he utilizado un personaje que cito y mucho, que tiene mucha riqueza para poder aprender de él. En Jeremías capítulo 1, verso 19, Dios le va a advertir a Jeremías, pero le va a dar una esperanza que por cierto lo acompañó durante todo su ministerio, durante toda su vida. Dios le dijo cuando llamó a este joven que pelearán contra ti. Dios no ignora que nos pelearán. ¿A cuántos le han peleado? Pelearán contra ti. Pero mirá lo más extraordinario que Dios le dice a Jeremías. La pelea va a existir. Y es un fraude decir que no va a existir, que la vida se trata de simplemente que todo ruede sobre rieles. Es mentira que salís de una universidad y te está esperando la sociedad para darte todas las oportunidades. Es mentira. Es mentira que todo el mundo va a estar atento a darte la mano que necesitas para salir adelante. Es mentira. Y yo estoy acá para hablarte de la verdad, no para mentirte. Es mentira incluso que la vida cristiana es un caminar de rosas. Porque llevo 38 años en este camino y porque he aprendido que no siempre es así. La pelea va a existir. Y no solamente que la pelea va a existir, sino que va a haber gente que peleará contra tu vida. Pelearán contra ti. Pero lo único que Dios le dice a Jeremías, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. En otra traducción, la Biblia textual dice, y harán guerra contra ti. Esta me gustó más. Harán guerra contra ti, pero no prevalecerán contra ti porque yo estoy contigo para librarte, dice Yahvé. Otra traducción bíblica, la Biblia latina, dice, ellos te declararán la guerra. Y yo no sé cuántos han sido testigos de una declaración de guerra abierta. Están los enemigos ocultos, pero están los enemigos que se manifiestan. Están los que te sonríen por delante y te clavan el puñal, pero están los que abiertamente y descaradamente te dicen que si pueden te van a destruir. Y no se enoje tanto, no esté pensando en su suegra, ni en sus hijos. Pero hay enemigos, muchas veces se llama mercado, muchas veces se llama política de negocios, muchas veces se llama ecosistema, que parecería que todo se confabula para ir en contra de nosotros. Te declararán la guerra. Y hay personajes y personajes. La vida nos ha ofrecido la posibilidad de desarrollar muchas estrategias con el fin de enfrentar nuestras propias batallas. La que hemos desarrollado con mucho éxito y otras, en cambio, hemos perdido con la mayor dignidad posible. Y esto me gusta porque hay veces que cuando somos derrotados, lo que sencillamente tenemos que procurar es ser derrotado, pero con la mayor dignidad posible. Diga conmigo, con la mayor dignidad posible. He mordido el fango de la derrota. He pasado por ahí, no soy ningún campeón de gigantes. He perdido muchas, pero muchas batallas. Pero saben, Séneca solía decir,
en sus escritos que nadie es más desgraciado que aquel que nunca ha sufrido adversidad, porque no se le ha permitido probarse a sí mismo. Significa que la adversidad a mí me va a probar el carácter. La adversidad va a sacar lo mejor y lo peor que tengo adentro. Y a las personas nunca la conoceremos en la fortuna, la conoceremos en la adversidad. Mire qué interesante. Winston Churchill solía decir que el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin perder, ¿qué cosa? El entusiasmo. Y nuestro querido Jorge Luis Borges decía que la derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce. Si habremos pasado por ahí, si hemos estado de los dos lados de la película, si nos ha pasado conquistar con holgura y fracasar de la peor manera. Es entonces el apóstol San Pablo que, conociendo mucho de esto, él dice: he peleado la buena batalla. Quiere decir que Pablo está asumiendo que la vida es una batalla, que el servicio es una batalla, que la familia es una batalla, que el trabajo es una batalla. Pablo decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está reconociendo que la batalla está ahí frente a nosotros, y de alguno de los dos lados nosotros atravesamos nuestra vida. Dios le advierte a Jeremías que su batalla no era fácil, que existía el peligro latente y la amenaza constante e incesante de que irían por él para derrotarlo. No lo exime de la lucha, pero sí le garantiza que si no se suelta de la mano, nadie podrá con él. Pobre Jeremías. Diga conmigo: pobre Jeremías. Y ya que no está presente, le vamos a sacar el cuero. A usted le encantan esas cosas. Yo quiero que usted abra su Biblia en Jeremías capítulo 1, porque hay una lección que a mí me llamó mucho la atención y está precisamente en el capítulo 1 de Jeremías. Jeremías tuvo que aprender una lección y la primera lección que Jeremías tenía que aprender es que del dicho al hecho, ¿qué tuvo que aprender Jeremías? Del dicho al hecho hay un largo, infinito, eterno trecho. En nuestro inicio, en nuestra inicial fe, en esa época de enamoramiento con Dios, en esa época donde no estaba dañada nuestra fe, donde éramos como inocentes, como niños, donde asimilábamos todo, donde creíamos todo. Yo iba a mi iglesia y a mí me parecían que todos eran lindos, que todos eran buenos. Yo pensé que en la iglesia lo único que había era gente buena. Con el tiempo aprendí que los de afuera eran ositos de peluche. Hubo una época donde yo creía todo. Y no solamente creía todo, creía en todos. Para mí mi papá era Superman. Y mi mamá, bueno, no la puedo comparar con la Mujer Maravilla por razones estéticas, ¿verdad? Pero era la super. Todo era bueno. Y entonces mi llamado y mi inicio, yo obviamente, como Jeremías, creí todo lo bueno. Para que usted tenga razón y entendimiento de lo que está por pasar aquí, Jeremías es un niño. Es un niño. Es un jovencito de unos 16 o 20 años. En aquel tiempo la verdad de Dios lo tenían los adultos, los que tenían barba larga. Por eso yo ahora me empiezo a dejar la barba, para ver si me crece. La barba significaba la sabiduría. Y entonces cuanto más larga es la barba, más sabio se era. Acá tenemos un problema porque Jeremías es un niño, diga conmigo, es un niño que tiene que enfrentar un momento muy particular de la historia de Israel.
Y entonces empieza el capítulo 1 y Jeremías escucha unas palabras extraordinarias. Dice el verso 4, vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hay 3 conceptos ahí que te pueden volar la cabeza. Dios le dijo, yo te conozco antes que tu mamá te conciba. Yo antes, diga conmigo antes. En el conocimiento de Dios que nosotros no logramos razonar, hay una verdad que poca gente descubre y es la verdad de que antes de ser concebidos fuimos conocidos por Dios. Antes que te formases en el vientre de tu madre. Quiere decir que la razón por la cual tu mamá y tu papá tuvieron sexo, no se puede decir eso, o lo que fuera, porque hoy hay muchas técnicas. Antes que se fecunde, fuiste conocido por Dios. Ese es un conocimiento extraordinario. David, el salmista, dice, mi embrión vieron tus ojos. Fui entretejido en lo más profundo. Y antes que me formases en el vientre de mi madre, ya me conocías. Hay una parábola que nadie entiende, que es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo tiene mucho más que ver con un hijo que se retobó y se fue de su padre. El hijo pródigo es el que vuelve su conciencia y sabe que en la casa del padre hay abundancia de pan, que los jornaleros tienen abundancia de pan. Y entonces el hijo pródigo dijo, yo no nací para vivir en este chiquero, yo tengo que volver a la casa de mi padre. Y él vuelve a la casa de su padre. Es cuando despierta su conciencia. Para mí, yo quiero decirles que el día que despertemos en gloria, cuando tu vida se termine y despiertes en la eternidad, te vas a dar cuenta que el cielo siempre fue tu hogar. Que estando en el chiquero decís, ¿cuántos jornaleros? Los jornaleros son los ángeles. Tienen abundancia de gloria. ¿Y yo qué hago en la tierra? Por eso nuestro caminar no es pasajero. Nuestro caminar termina en la eternidad. El hombre fue diseñado para vivir en la eternidad. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Ay, cuando Jeremías escuchó esto, cuando yo escuché esto, cuando Dios te dice, yo antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí, y no solo te conocí, yo te santifiqué, y no solo te santifiqué, te puse una profesión, vas a ser profeta. O sea, ese salió con la etiqueta. Dios de propósitos. Imagínese a ese muchacho de 20 años escuchando todo semejante verdad de Dios. Dios le está diciendo, yo no soy un improvisado, yo tengo propósito con tu vida. Todo lo que te pasó en la vida estaba en mi plan. Lo que te pasó, el padre que tuviste, la madre que tuviste, los hermanos que tuviste, la familia donde creciste, el hogar donde estuviste, el barrio donde te desarrollaste, no se me escapó nada. Entonces yo empecé a entender que mi vida nunca se escapó de sus planes. Que yo nací con un propósito. Y fue a los 14 años cuando esta palabra me despertó. Y entonces como Jeremías infló el pecho y dijo, wow, yo soy un conocido por Dios. Imagínate que en el cielo conozcan tu nombre. ¿Te imaginas, Darío? Imagínate en el cielo, Dios con los ángeles hablando de Darío, alias el motoquero. Pero si usted sigue leyendo, dice que Dios le dijo a Jeremías en el verso 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte. Yo te levanto para hacer algo específico. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día. Escuche esto. En este día te puse sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para derribar, para edificar, para plantar. Imagínese para un muchacho de 20 años que Dios le dice, yo te pongo sobre naciones. Mirá si Dios te dice, yo te pongo sobre este país. Mirá si viene la palabra y te dice, yo te doy autoridad para arrancar, para plantar, y todo lo que hagas y todo lo que quieras te va a salir bien. ¿A cuánto le gustaría eso? Yo me lo imagino a Jeremías empezar a soñar, wow, soy un iluminado. Dios me puso para plantar y para edificar. Dios me puso sobre naciones y sobre reinos. Tengo las
mentiras. Y ahora vas a ver lo que va a ser mi vida. Claro, los 20 años, imagínate, se pensó todo, se soñó todo. Yo no estuve con él, me voy a tomar un café en el cielo con él algún día, pero le voy a preguntar. Yo me imagino que como todo joven se imagina eso. Yo me lo imaginé. Ay, cuando Dios me dijo que me iba a llevar por las naciones, yo me lo imaginé. Ay, cuando Dios me dijo que sobre este país Dios me levantaba sobre todo el país, yo me lo imaginé, me lo soñé. A la noche yo me acostaba y soñaba mi vida arriba de las plataformas, aclamado por miles y miles y miles. Ay, viajando por el mundo, porque Dios también me había dicho que iba a viajar por el mundo. Yo tenía 14 años y cometí el error de contarlo. Y encima lo conté en mi iglesia. ¿Y sabés cómo me aterrizaron a tierra? Me dijeron, ¿sabés la sopa que tenés que tragar vos todavía? ¿Por qué les cuento esto? Porque el problema de Jeremías se empieza a dar en el versículo 12, 13 del capítulo 1. Porque en el capítulo 13 es como que Dios le dijo, listo, ¿terminaste la luna de miel? Yo sé que voy a decir porque hay unos cuantos que se están casando y no estoy para nada estoy dando un augurio que la luna de miel se termina. Yo llevo 33 años de luna de miel. Así que la luna de miel no se termina. Pero Dios a Jeremías primero lo levanta, le dice todo lo bueno, le dice la autoridad que le da, pero está el bendito versículo 13. Y en el versículo 13 dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez. Diga conmigo por segunda vez. ¿Por qué no me quedé con la primera? Y entonces la segunda vez, cuando ya Jeremías le bajó la espuma, Dios le dijo, te voy a contar la verdad. Y se lo voy a parafrasear. Yo te voy a dar un trabajo que vas a hacer que es bastante desagradable. Es decir, la verdad. Y la verdad no le gusta a nadie. Así que, ¿sabes, Jeremías? Yo te voy a contar. ¿Viste eso que te puse sobre naciones y sobre reinos? Sí. ¿Lo festejaste? Sí. ¿Lo festejaste con todos tus amigos anoche? Sí. Porque hay algunos que andan de parranda desde anoche. ¿Levantaste la copa? Sí. ¿Se lo contaste a tus amigos? Sí. Pero vino palabra por segunda vez a Jeremías y le dijo, mirá, Jeremías, yo te voy a mandar a gente que no te va a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Yo te voy a levantar en medio de un pueblo que te va a odiar, pero no solamente te va a odiar tu pueblo, te van a odiar tus hermanos. Te van a tratar de traidor. Te van a inventar una causa y te van a entregar a los desgraciados de la FIP. Te va a agarrar el contador y te va a hacer una declaración de impuestos que vas a hablar en lengua una semana. Pobre Jeremías. Si la primera vez Dios le dijo que le iba a dar y le iba a poner sobre un montón de cosas y ahora Dios le dice, no, mirá, no te van a escuchar. ¿Y entonces para qué me levantás? Dios le empieza a decir a Jeremías, el camino va a ser largo y el precio que vas a pagar es alto. Y el precio que vas a pagar se llama decir la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedo continuar o...? Yo en este día te puse como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce. Mirá todas las cosas que le empieza a decir Dios. Entonces yo te voy a poner, yo te voy a poner como una ciudad fortificada. O sea, le está diciendo a Jeremías, te vas a blindar de tal manera que nadie te va a entrar. O sea, te vas a volver un hosco. O sea, te vas a volver un solitario. Te voy a poner como ciudad fortificada, como columna de hierro. Es un pedazo de hierro, no tiene sentimientos. Dice que no solamente le va a poner como una columna de hierro, sino que le va a poner como un muro de bronce. Contra todos los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, el pueblo de la tierra, pelearán contra ti. Te van a hacer la guerra. Pero quiero saber si estás dispuesto para decir la verdad. Ah, mi hermano, mi querido hermano y amigo.
La batalla que esta iglesia está librando hace años es una batalla cultural cuasi espiritual. Es la batalla de decir la verdad en una cultura que tiende para ir para abajo, que ama la mediocridad, que quiere ser lo más bajo, que piensa que las cosas caen por arte de magia. Y Dios nos está diciendo, andá y decile que no es así las cosas. Hay que pagar un precio y decir la verdad y caminar en la verdad te va a generar enemigos. ¿Cuánto dan fe de lo que estoy diciendo? Jeremías, tu camino va a ser largo. Y quiero saber si estás de mi lado. Es interesante cuando Dios nos empieza a hablar y a contarnos a ver de qué lado vamos a estar. Es precisamente Moisés que baja del monte, encuentra todo el pueblo desenfrenado y entonces Moisés el que se para y dice, díganme quién está del lado de Dios. Y solo una tribu de 12 se levantó. Es Ezequiel que dice, y he buscado un hombre que se ponga en la brecha, que haga vallado, que esté del lado de la justicia, y no encontré ninguno. ¿Qué significa eso? Que no todos querrán pagar el precio de la lucha continua, los procesos son largos, todos queremos frotar la lámpara, que salga ladino, que las cosas sean fáciles, y vengo a decirte en el nombre de Dios que las cosas no son fáciles. ¿Cuántos dicen amén? Sangre, sudor y lágrimas. Y entonces de repente sería mucho más bonito decirle que si usted toca este pañuelo sagrado, usted va a recibir una pócima de la bendición de Dios. Sería mucho más fácil decir que si yo lo toco y lo unjo a usted, su vida sería diferente. Mire qué interesante sería si yo estaría acá para abrir portales de bendición. El que tiene oídos para oír. Y entonces de repente hay ciertos iluminados que dicen, y acá yo abro un portal de bendición para que sean... Y la gente lo cree. Portal de bendición que no le ayudó a ese sinvergüenza con su matrimonio. ¿De qué estamos hablando? Trabarse en batalla no es fácil. La continuidad, y lo sabían los hombres que lo lograron, los hombres que se trabaron en guerra, que se tramaron en lucha, se dieron cuenta que la batalla es continua y que solo hay que tener temperamento para bancarse la parada. ¿Qué significa eso? Que si querés prosperar en la tierra vas a tener que trabajar muy duro. Si querés progresar en tu vida personal vas a tener que trabajar muy duro. Estos son conceptos que no quieren escuchar. Entonces dice la Biblia que David tenía 3 valientes, hombres forajidos, eran de los más bravos de la tierra. David tenía 3 valientes que lo custodiaban, tenía una custodia personal que eran estos 3, pero aparte tenía el jefe del ejército, y no solamente estaba el jefe del ejército, sino que tenía 30 que no eran tan valientes como los 3. Los 3 primeros eran más valientes que el jefe del ejército y que los otros 30. Ahora, los otros 30, muchacho, si lo veías a las 10 de la noche, y a oscuras le entregaban la llave del auto, todo. ¿Usted cómo se lo imagina? ¿Cómo se imagina el ejército de David? ¿Todo rubio de ojos celestes? ¡No! Esos venían de González Catán, de La Ferrera y Isidro Casanova. Eran del oeste profundo, de La Matanza. Venían con un prontuario que vaya a saber dónde lo habían dejado. La Biblia dice que con David se juntaron los endeudados, los entristecidos, los estafadores, los mentirosos. Los valientes de David tenían tajos en la cara. A algunos les faltaba la mano. Tenían un gancho. Así eran. Dice la Biblia que uno de los 3 se llamaba Eleazar. Dice que este muchacho con David se trabó en combate con los filisteos. Y la Biblia nos dice y nos cuenta que precisamente él se quedó en combate junto a la batalla, Eleazar. Dice la Biblia que todo Israel se fue por presión de los filisteos. Pero Eleazar dice que se quedó con David entre Israel que retrocedía y los filisteos que avanzaban.
Y entonces dice la Biblia que Eleazar agarró la espada y dijo, hay una sola manera que yo voy a retroceder y es que me corten el cuello. Y dice la Biblia que Eleazar agarró la espada y empezó a pelear contra los filisteos. Y pasaron las horas, las espadas eran de bronce, las espadas eran de materiales brutos. ¿Usted cómo se imagina las espadas? Las espadas de aquel tiempo eran espadas pesadas, eran espadas de bronce, eran espadas muy duras. Y entonces dice que Eleazar empezó a pelear a tal punto que la mano se le empezó a cansar, pero más agarró el fierro. Y claro, con el fragor de la batalla y con el paso de la batalla, dice que el metal se calentó, que la mano se le fundió a la espada. Y le quedó pegada la espada. O sea, quiere decir que ese hombre, cuando la espada se puso roja de calor, más la agarró y su carne se fundió y los huesos se soldaron. Cuando la batalla arrecia, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando lo único que queremos es desaparecer. Yo a veces entro a mi oficina y digo, quiero comprarme un gomón. Y entonces le pregunto a todo el mismo chiste de siempre. ¿Saben lo que es un gomón? ¿Saben lo que me tienen que responder? No me pueden decir lo que piensan. Entonces me dicen, sí, un gomón es un barco de goma grande. No, un gomón es una goma grandota para borrarme. ¿Cuántos de vez en cuando en la vida se quieren borrar con un gomón? ¿Cuánto le gustaría desaparecer? Sencillamente desaparecer, no estar, no existir. Es más, a esta altura del domingo empieza la tortura del domingo por la tarde. ¿Cuál es la tortura del domingo por la tarde? ¿Te acordás la tortura nuestra el domingo a la tarde? A las 6 de la tarde nos mirábamos con David, decíamos mañana al banco, ¿quién lo cubrirá? Somos muy propensos a escondernos, a abortar, a suspender, a cortar, a abandonar la lucha. Pero ahí se nota de qué estás hecho. Y la Biblia nos dice que no perdamos nuestra confianza, que es grande nuestro galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino somos de los que tenemos fe para preservación del alma. La victoria no se da si no somos capaces de entender que son procesos a veces largos, que los procesos no son tan cortos, que solo hay que esperar. Así que decirle al que tenía al lado, solo tenés que esperar. Decirle al que tenía al lado. Lo segundo que tuvo que aprender Jeremías, por favor. Lo segundo que él tuvo que aprender es que el desánimo puede llegar. El desánimo puede llegar. Yo quiero decirles que el desánimo es algo muy típico nuestro, de todos. Tanta agua va al cántaro, tanta agua va al cántaro, tanta pelea, tanta discusión, tanto remar, tanta energía por sobreponerte a las críticas, al chusmerío. Diga conmigo, tanta agua al cántaro. ¿Qué les pasa? Tengo problema con la pantalla, tengo problema con el sonido, tengo problema con usted, me voy. El desánimo puede llegar. ¿Qué se creen, que soy de fierro? Tanta pelea, tanto sobreponerte, tanto remar, tanta energía para defenderte, que tarde o temprano te viene. Es lo que muchas veces dice, que cuando aflojas tensión, normalmente el cuerpo te lo dice. Yo tenía un inconveniente. En los tiempos donde solamente podía ir de vacaciones a Mar de Ajó se había transformado en una tragedia para mí. Yo llegaba a Mar de Ajó contento, me iba a tomar una semana
Oh, lo que era una semana de vacaciones para mí era increíble. Y entonces cuando llegaba a Mar de Ajó, a mi querido Mar de Ajó, para disfrutar de mis cuatriciclos y todo lo que tenía por allá, de golpe me agarraban unas descomposturas, un dolor. Yo he terminado casi internado. Yo he terminado desmayado adentro del baño y mi mujer y mis hijos decían, ¿qué hacemos con papá? Era como que cuando me aflojaba la tensión venían todos los golpes juntos. ¿A cuánto le pasó alguna vez? Tarde o temprano, al primero, por supervivencia o por lo que te pase, te tratás de sobreponer, tratás de ponerle onda, pero de repente, tarde o temprano, llega el desánimo, la falta de ánimo, de aliento, es la desanimación, es la demoralización, es la desesperación, es el abatimiento, es el agobio, es el agotamiento, es la desolación, es el desconsuelo, es el desfacecimiento. Diga conmigo desánimo. Y bajar la guardia. En el capítulo 15 usted lo encuentra a Jeremías que ya había gastado todos los cartuchos primarios. Ese que había estado sobre reinos, sobre naciones y todo lo que él pensaba, salió como un buen predicador a decirle a todos el mundo que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Y al principio nadie lo escuchó. Después no solamente no lo escucharon, lo empezaron a transgredir. Después no solamente eso, sino que lo empezaron a boicotear. Y después no solamente eso, los familiares le empezaron a hacer la guerra hasta que al momento Jeremías se sintió solo. Y entró en crisis. Y entonces usted lo va a encontrar allá por el capítulo 15 a Jeremías diciendo, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y nadie me sanó? ¿Será para mí como una ilusión o como cosa que sencillamente me las imaginé, pero no fueron verdades? Entonces viene el desánimo y el desánimo te empieza a neutralizar. Yo encuentro que Jesús, cada vez que tenía que hablarle a alguien en una circunstancia adversa, lo primero que Jesús le decía a esa persona es ánimo. A mí me interesa, ¿verdad? Porque dice la Biblia que nos encontramos frente al desafío más grande que Israel tenía como nación y Dios le dijo, esfuércense y cobren ánimo. Jesús, ante la mujer que había padecido flujo de sangre, dice que Jesús le dijo a la mujer, tened ánimo. A los que bajaron al paralítico y se lo pusieron delante de él, dice que Jesús le dijo, tened ánimo al muchacho, tened ánimo. Quiere decir que lo primero que se pierde es él. Y ahí estaban los discípulos, en el medio del mar, en el medio de la matanza. Dice que remaban con fatiga, ya estaban cansados. Dígame la verdad si usted alguna vez no se cansó. Y dice que estaban cansados en el medio del mar, agobiados por las batallas de la vida, cacheteados por todos lados. Y dice la Biblia que estaban ya tan perdidos que Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Miren mi hermano, si yo estoy arriba de una barca en el medio de un mar que me está pegando por todos lados y de repente uno viene caminando sobre las aguas, es como que yo diría, ya está, lo único que me falta es volverme loco, ¿verdad? De todo esto. Y entonces dice que Jesús a la distancia le dijo, muchachos, ¿qué es lo primero que Jesús les dijo? ¡Tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! ¿Qué es lo primero que Dios te dice cuando estás pinchado? Pobrecito, sana, lita de rana. ¿Usted lo ve a Dios así? Dios te dice, cámbiate. Cambia tu ánimo. ¿Sabe qué es el ánimo? Dice la traducción que el ánimo es el aliento que nació con nosotros. Es cuando estaba a 0 kilómetros. Es cuando estás feliz. Y entonces lo primero que Dios dice es, cambia la cara. Cambia el ánimo. Cambia de humor. Usted no tiene gente en su casa, en su familia, en su negocio, en su empresa, que siempre está con cara de banana. Siempre mala onda, siempre enojado con todos, siempre quejándose de todos. Si están los de izquierda, si están los de derecha, si están los del centro, es lo mismo. Siempre enojados,
murmurando. Esos nunca vencen. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el ánimo presto soportará las aflicciones, pero el de poco ánimo no hay quien lo salve. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando no quiere, no quiere. O sea, cuando no. Y por más que usted le diga, Dios te va a salvar, Dios, bueno, sí, te hicieron la guerra, pero Dios te va a levantar. No hay forma, de ahí no sale. Jesús le dijo a los discípulos, tengan ánimo. Es por eso que cuando me golpean por todos lados, ¿sabe lo que trato de hacer? ¿Sabe lo que trato de hacer? Cambiar completamente de giro. Entonces ese día le digo a mi esposa, cambiate, bañate, ponete más linda de lo que sos, nos vamos para allá. Salimos, nos despejamos, empezamos a recordar las cosas buenas. ¿Qué significa? Empezamos a recordar todo lo bueno que tenemos. Empezamos a hacer nuestro propio check-in. O sea, hay un momento donde te tenés que hacer un check-in. Yo a veces un día andaba caminando por la calle, a veces me pasa, me agarra ese espíritu y de repente pintó el bajón y te cae el bajón, ¿no? Y empezás a enroscarte en eso y entonces digo, pará, hay que hacer un check-in, inmediatamente un check-in. Sí, ¿tengo los que yo amo cerca mío? Sí. ¿Realmente ellos me aman? ¿Tengo lo que quiero? Sí. Entonces, ¿por qué me pongo tan mal? No tenés un solo motivo para enroscarte en ella. Porque Dios ha determinado que el ser humano puede llegar a encontrar la felicidad donde está, con lo que tiene y a pesar de lo que tiene, con solo tomar una decisión. Es la decisión interior de decir, yo puedo con esto, yo me voy a levantar y entonces recobro mi ánimo. ¡Tened ánimo! Yo soy, no temáis. Pero Jeremías empezó a caer y empezó a darse cuenta que ya era demasiado lo que le estaba pasando. Era muy duro lo que le estaba pasando y entonces tiene que aprender la tercera lección, que él se tiene que dar cuenta que está bajo una estricta observancia de continuo. Yo quiero decirle que los servicios de inteligencia funcionan, que te están observando, que te están escuchando, que hay micrófonos en tu casa. ¿Usted no lo sabía? Yo los mandé a poner. Quiero saber qué habla del pastor. Yo quiero decirle que en su computadora hay una cámara que lo está filmando, en su teléfono lo están escuchando. Yo quiero decirle que lo que usted habla en lo oculto de la cámara con su esposa, esas palabras vuelan. Así lo dijo Jesús. Yo quiero decirle que lo que usted habla a mis espaldas, lo sé. Diga conmigo los servicios de inteligencia. En el mundo espiritual funcionan perfecto. Y las fuerzas del mal nos escuchan y nos ven, nos observan. Y quiero decirles que las fuerzas espirituales de maldad aprenden de su jefe, no lo voy a mencionar, le dicen el diablo, el coludo, el morocho. Pero es el enemigo. Jesús dijo que existe. Y así como existe el bien, existe el mal. Así como están las fuerzas del bien, están las fuerzas del mal. Así como existe un cielo, existe un infierno. Esas fuerzas espirituales están siempre en combate, lo dice la Biblia. Y Jesús también lo dijo. Y entonces Jesús dijo que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Es decir, está bien definido. Él, dale una oportunidad y destruye tu vida. Dale una oportunidad y destruye tu familia. No está jugando. Hay un enemigo que nos odia, que nos quiere ver postrados, que nos quiere ver derrotados. Y las fuerzas del mal aprendieron de ello. Y entonces hay tres claros procesos, que ya lo he enseñado en otras oportunidades, pero hay tres claros procesos de las fuerzas del mal. La primera es que Satanás te inspecciona, la segunda te influencia y por último te invade. ¿Qué significa eso? Primero te inspecciona, a ver, ¿dónde es tu punto débil? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo te sentís cuando escuchás un comentario? ¿Qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que confesaste en tu intimidad más profunda de decir, yo tengo miedo, qué? Las fuerzas del mal saben cuál es tu miedo. Empiezan a desarrollar una estrategia para influenciarte sobre eso mismo que te está pasando. Y no te quiero hacer la cabeza ni que ande buscando demonios por todos lados, pero que están. ¿Cuántos dicen amén? Tu verdadero problema empieza cuando usted confiesa, tengo miedo. Porque la Biblia dice que el miedo es un espíritu que te esclaviza.
La Biblia también dice que el miedo trae en sí castigo. La Biblia nos enseña eso. Quiere decir que cuando yo confieso mi miedo, ahí las fuerzas operativas de maldad dicen, Ángel tiene miedo. Lo escuché decir que tiene miedo. ¿Cuándo tiene miedo? Ah, no, escuché y vi su cara cuando la madre le decía, vas a quedar pelado como tu tío Juan. Mi mamá que me está mirando. Te vengo ganando, Carmela. Me dijiste que iba a quedar pelado a los 37 años como el tío Juan. Tomá, tengo 53 y todavía me peino. Y entonces mi mamá me mandó ese sablazo y yo la escuché y lo recibí. Porque si yo me hubiera reído y hubiera dicho, yo no me quedo pelado. Pero yo le di lugar al miedo y dije, por ahí sí. Y entonces toda la mañana me los empecé a contar. Y empecé a darme cuenta que cada vez tengo menos. Las fuerzas del mal te inspeccionan. ¿A qué más le temes? Te influencian. Y no solamente te influencian, sino que cuando logran tu atención, te liquidan. El persona me dice, che, ¿no tenés miedo ahora que se abre la importación? No. Che, pero ¿no tenés miedo que la gente de tu iglesia, tu mensaje es muy duro, a la gente no le va a gustar, se va a vaciar? No Cada vez somos más. Y no solamente eso, me llaman de todo el mundo. Parece que no estamos tan equivocados, David. Decir la verdad tiene su costo, pero tiene sus enormes beneficios. Entonces dice que Jeremías empezó a darse cuenta de que todo el mundo lo estaba inspeccionando para precisamente sentir dolor. Así que usted quiero que vaya a Jeremías capítulo 20, ya que usted tiene la Biblia ahí. Mire lo que va a decir en Jeremías capítulo 20. Mire lo que le está pasando a este muchacho. Yo me imagino que este muchacho empezó a pensar, ¿por qué Dios me llamó? Yo hay veces que esas conversaciones las tengo con Dios y le digo al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Mi mujer, esta que está acá, esta bendita hija de Dios, cuando andábamos de gira por ahí me decía, ángel de pastor no. ¿Te acordás, no? Seguí como conferencista. Mira lo bien que te va. De pastor no. ¿Las fuerzas de mal escucharon su miedo? Pero estamos re bien. En Jeremías capítulo 20... dice el verso 7, mirá qué interesante cómo va a hablar Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová. Dios es un seductor. Dios no es uno que te atropella y te dice, vení, vos tenés que ser mi hijo, si no te vas al infierno. No. Dios es un seductor. Es tan caballero que Él está a la puerta, si no lo dejas entrar, Él no entra. Y entonces Jeremías dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día ha sido escarnio, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta, escarnio cada día. Y dije, no me acordaré de mal de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor por todas partes. Denunciémosles. Todos mis amigos miraban si ¿qué dice ahí? Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás engañarán y decían, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Hay gente que te está observando. Hay gente que te está mirando y que lo único que quiere es que tropieces. Pero los que confiamos en el Señor somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Él tuvo que aprender esta lección porque tuvo que lograr el secreto mejor guardado, el secreto más extraordinario que un ser humano puede llegar a tener. Jeremías trató de salvar a Jerusalén de la invasión de Babilonia y se concretó. Y cuando Jeremías vio el dolor, él que fue levantado para sanar, para levantar, de golpe parecería que se le fue todo de las manos. Y dice la Biblia que Jeremías se sentó en una gruta, dice la historia, los historiadores, que este profeta se sentó en una gruta a ver la desolación de Jerusalén.
para que usted más o menos entienda, es ver con sus ojos el dolor más grande que nunca quiso ver. Es cuando te enfrentás a un dolor que siempre quisiste no pasar por ahí. Es cuando de repente te enfrentás a lo que más temes, a lo que más te duele. Y de repente sabes que no hay solución. Jeremías se siente en una gruta solo, casi enfrente de Jerusalén, para ver cómo los ejércitos de Babilonia iban a entrar por esa ciudad que no lo quiso escuchar. Si la gente lo hubiera escuchado, se hubieran vuelto a Dios y Dios lo hubiera rescatado, pero no quisieron. Y entonces Jeremías tenía todo el derecho del mundo de sentarse en un rincón y decir: tomá, no me escucharon, revienten. ¿O usted nunca lo dijo eso? Jeremías podría haber dicho eso. Y entonces usted encuentra el libro de Lamentaciones. Un libro que te golpea del principio al fin. Porque en las crónicas de Lamentaciones dice cómo ha quedado sola la ciudad populosa, cómo ha quedado la que era grande, ahora no es nadie. Cómo se han abrazado los estercoleros, los príncipes, las familias estelares de Jerusalén han sido derrumbadas. Y cómo la casa de Dios ha sido derrumbada y veo todo el dolor. Y entonces Jeremías dice: yo soy un hombre que he visto el dolor bajo la opresión de los enemigos. Y he estado ahí mirando lo que yo quise evitar, pero no logré evitar. Levanten la mano todos los que alguna vez quisieron evitar un gran dolor y no pudieron. Levanten la mano. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Vos hubieras querido evitar ese dolor, pero el dolor vino. Y hay dolores en la vida que vienen. Y hay batallas que vienen. Y los golpes son duros. Y más de una vez le dije: Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que usted me sea sincero. ¿Cuántos le han dicho a Dios por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hubiera querido que esto no pase, pero pasó. Hubiera querido evitar este dolor, pero sucedió. Y como padres, los chicos se tapan los oídos. Como padres, ¿cuántas veces hemos querido que nuestros hijos no sufran? Y hemos hecho: cuidado por allá, ¡pum! Cuidado por allá. Jeremías entonces se sentó en una gruta a ver el dolor que no podía evitar, y entonces la Biblia nos cuenta que él va a escribir una de las partes de la Biblia más extraordinaria que una persona puede decir en ese momento de desolación, y es en Lamentaciones capítulo 3, que él dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová los que le esperan, bueno es esperar en silencio la salvación, bueno es al hombre llevar al yugo desde su juventud. Jeremías comprende, en definitiva, la misericordia y la gracia de Dios es lo que hace que tu vida, a pesar del dolor, salga a flote. ¿Cuántos dicen amén? Le puede dar un fuerte aplauso a Dios por eso. La misericordia. Dice la Biblia que Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas. Porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Hay un momento donde te das cuenta que por la única razón que podés salir adelante es por la misericordia de Dios. Hay momentos que lo mejor que te puede pasar es caer en las manos y en la gracia de Dios. Jeremías dice: la única razón por la que este pueblo va a salir adelante, la única razón por la cual yo puedo creer que voy a salir adelante, es por la misericordia de Dios. Diga conmigo: la misericordia de Dios. ¿Usted la conoce? ¿Conoce la misericordia de Dios? ¿Sabe lo que es la misericordia de Dios? Lo que usted no merece. Es el corazón de Dios inclinado a la miseria humana. Eso significa cuando tu vida no tiene un solo motivo por la cual seguir adelante y la única forma de convertirte en un vencedor y de vencer y no ser vencido es
Por la misericordia de Dios. David decía, tú eres el que me levantas del polvo de la desesperación. Tú eres el que venga mis agravios. Tú eres el que derrota a mis enemigos. Tú eres el que me quitas de la desesperación y me pones sobre roca firme. Y eso solo es la misericordia de Dios. La única razón por la que usted vencerá es por la misericordia de Dios. Y voy a terminar en esta mañana, porque lo que tuvo que aprender Jeremías fue que en este reino, en el reino de Dios, las recompensas existen. Estamos en una sociedad donde nadie valora nada, pero nuestro Dios, dice la Biblia, sabe recompensar a cada uno según su obra. Si yo terminaría la crónica de Jeremías de esta manera, usted diría, ¡qué fracaso! Este tipo realmente fue un fracasado, no sé qué vencedor. Ahora, el versículo que nosotros leímos cuando empezamos, que Dios le dijo, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Pero a este lo vencieron todos. O sea, si yo terminara la historia así, usted me diría que Jeremías fue un fracasado. Que Isaías fue un victorioso, porque Isaías 100 años antes liberó a su nación, pero Jeremías no. Sin embargo, quiero decirles que los grandes hombres que hablaron de la restauración de Israel, Esdras, Nehemías y Daniel, los tres, cuando hicieron mención a la salida nuevamente y al volver a Jerusalén y reconstruir su nación, todos citaron a Jeremías. Para que lo dicho por el profeta Jeremías tenga cumplimiento. O sea, toda la restauración hizo referencia a Jeremías. Cuando Dios le dice a Jeremías, pelearán contra ti, te harán la guerra, pero no lo lograrán, Dios le estaba dando una promesa que ese hombre vivió. Nadie pudo vencer su mensaje. Y su mensaje fue recordado por generaciones y generaciones. Y fueron las referencias, dice la Biblia, que el mismo Daniel en el palacio del rey Ciro, dice leyendo los escritos de Jeremías. ¿A quién leían? A Jeremías. Cuando termina nuestra historia cristiana, está el último libro de la Biblia conocido como el Apocalipsis. Si hemos estado acá 1 año y medio hablando de Apocalipsis, de dragones, de cosas raras. Pero cuando termina el libro de Apocalipsis, dice que Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere, mirá lo que dice Jeremías cuando termina, el que venciere heredará todas las cosas. Me llamó la atención de que esa palabra estaba dirigida a los vencedores. Y empecé a buscar que Dios a las 7 iglesias del capítulo 2 y el capítulo 3 le dijo exactamente lo mismo. ¿Qué le dijo Dios a la iglesia de Efeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de Laodicea? Le dijo 3 cosas. Lo primero que le dijo Dios, yo conozco tus obras. ¿Qué le está diciendo Dios? A las 7 iglesias que tipifican la iglesia en Cristo le dice, lo primero que quiero decirte es que yo conozco tus obras. ¿Qué significa eso? Vos me puedes engañar a mí, vos puedes engañar a tu papá, vos puedes engañar a quien quieras, vos puedes engañar a tu esposa, vos puedes engañar a tu esposo, vos puedes engañar a quien vos quieras. Pero Dios sigue diciendo una sola cosa, yo conozco exactamente tus obras. Lo segundo que Dios le dice a las 7 iglesias, al que venciere, yo le daré, y aparecen 7 recompensas de las 7 iglesias. Al que venciere, yo le daré otra vez que tome acceso al árbol de la vida. Al que venciere, le pondré una corona. Al que venciere, le escribiré un nombre nuevo. Al que venciere, heredará todas las cosas. Y termina diciendo, al que venciere, lo sentaré en mi trono. Al que venciere, diga conmigo, al que venciere. Quiere decir que Dios es un Dios que Dios desea que usted venza. Si la vida apenas es un ensayo de la eternidad, ¿estará Dios buscando a los que sean capaces de vencer por alguna razón? No ganamos siempre. Es más, perdemos muy seguido de lo que ganamos. Perdemos más de lo que ganamos. Pero por lo menos tendrías que tener un buen promedio.
Yo quiero que mire eso. Hay una canción que dice que si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Está la historia de los que ganan y está la historia de los que pierden. Pero resulta ser que Dios le está escribiendo a los que vencen. No le está escribiendo a los fracasados de continuo. Le está escribiendo a los que vencen. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y menciona alguna. A ver si usted se siente identificado con esto. Tribulación. ¿Cuántos han pasado por tribulación? Angustia. ¿Cuántos han pasado por angustia? Mira lo que dice. Persecución. ¿Cuántos te han perseguido? Dice, a los que aman a Dios estas cosas, diga conmigo, nos ayudan. Sí, te ayudó. Te ayudó a sacar lo mejor de vos. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Estas cosas nos ayudan. Nos ayudan a vencer. Dice que los versículos siguientes, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Antes que todas estas cosas, o sea, antes que el hambre, la espada, la tribulación, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Yo no sé de qué lado de la película estás o que estamos. A mí me ha tocado estar mucho de este lado y me ha tocado estar mucho de este otro lado. Pero yo soy un llamado a vencer. Entonces, ¿qué es ser más que vencedor? Muchas veces nosotros a la iglesia decimos, usted tiene que ser más vencedor, y todo dice, amén. No sabe ni de qué se trata. ¿Sabe qué es ser un más que vencedor? ¿Sabe lo que es? Que cuando pasás de ser vencedor a más que vencedor, es cuando sos capaz de levantarte de todas tus miserias y derrotas, cuando el dolor no te detuvo y aprendiste a... Entonces ahí sos más que vencedor. Porque vencer con recursos es fácil. Pero cuando caí y me levanté, soy mucho más. Quiere decir que cuando superé el hambre, la tribulación, la pestilencia, todo lo que usted pueda meter ahí adentro, cuando superé la persecución, ¿a cuánto le gusta que lo persigan? A mí me han perseguido. Antes en todas estas cosas somos más que vencedor. Si vos te levantaste de eso, entonces sos más que vencedor. No son los golpes ni las caídas lo que te hacen fracasar, sino tu falta de voluntad para levantarse y seguir adelante. ¿Qué dice ahí? No te dejes vencer. Yo quiero que usted cierre sus ojos, incline su rostro un minuto. ¿Cuánto por vencer? ¿Cuánto por vencer? ¿Cuántos desafíos por alcanzar? ¿Cuántas metas para lograr? ¿Cuántas veces he sido derrotado? Sin embargo, Dios dice que el que venciere. Yo quiero estar del lado de los vencedores. Y del lado del vencedor yo voy a estar cuando aprenda que es su misericordia y es su gracia la que me levanta. Voy a vencer cuando aprenda que los procesos pueden ser largos, pero que al final del camino está Dios. Voy a vencer cuando aprenda de que a pesar de ser observados por la fuerza del mal, yo estoy en Cristo. Yo voy a vencer cuando entienda sobre todas las cosas que voy por mi recompensa. Yo voy a vencer porque tengo la capacidad de levantarme, pase lo que pase. Viva lo que viva. Y en esta mañana quiero solamente invitar a aquellos vencidos que quieran pasar a ser más que vencedores. Los que fueron vencidos por el dolor, pero que hoy quieran vencer. Los que fueron vencidos por la persecución y hoy quieran vencer. Los que están cansados de su fracaso y ya no quieran más fracasar. Levante su mano donde está. Quiero orar por usted. Quiero dar una bendición sobre su vida. Quiero bendecirte. Quiero orar para que el Dios del cielo bendiga tu vida, tu mente, tu voluntad, tus emociones. Que traiga bendición y gracia sobre tu vida para que tus manos se multipliquen.
y para que nada ni nadie pueda contra tu vida, porque todo lo podemos en Cristo que nos da sus fuerzas. Yo te doy gracias por esta palabra. Oro por estas manos que se han levantado, Señor. Yo te pido, te suplico que por tu misericordia los llenes, los inundes y nos des de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga en esta mañana. Amén. Puede ponerse de pie. Al que venciere. Fuiste llamado a derrotar a tu enemigo. No me importa el nombre. No sé cómo se llama. No sé cuál es tu desafío enorme. Yo tengo unos cuantos y tengo una lista. Yo necesito todos los días ir tachando y venciendo y venciendo y venciendo. Porque solo a los vencedores Dios los espera con gloria. Y eso es un regalo de Él. ¿Cuántos dicen amén?